Le ha estado pidiendo el Espíritu Santo I've been asking the Holy Spirit que tome el control. to take control. Ya el control está. The Él lo control tiene, is, ya está he todo bajo already control en has sus everything is manos. under control in his hands. Pero que la palabra que el Señor puso en mi But corazón, for the word that the Lord put in my heart, que ha ministrado mi vida, that has ministered to my life, que ha ido ministrando y seguirá ministrando mi vida, that has been and will continue ministering to my sea life, edificación will be para el edification oyente esta to mañana. the hearers this morning. Y que esa palabra que el Señor me dio And the word that the Lord gave me pueda levantarlos, can rise you up, pueda restituirlos can restore you, y se pueda manifestar en cada uno de and nosotros. it can manifest in each and every one of us. Porque Dios es un Dios poderoso Because God is a mighty amor. God and of love. y para Él nada es And imposible. For him, nothing is impossible. Amén. Amen. Dale un fuerte aplauso. Give him a strong round of applause. Le doy gloria. Hermanos, traer la palabra de Dios To bring the word of God, es un compromiso, it's a commitment. es una responsabilidad. It is a responsibility. Y le pido perdón al camarógrafo And I ask the camera guy for forgiveness porque yo me muevo mucho. because I move a lot. Pero le damos gloria a Dios por la But oportunidad. We give glory to God Y for a the nuestros pastores opportunity. por darme la oportunidad de poner la palabra esta noche, And to esta our mañana. pastors Se pueden for sentar. giving me the opportunity to bring the word this morning, and you may be seated. Vamos a buscar la palabra en Hechos 16. Let's look for the word in Acts 16. Hechos 16, 22. Acts 16:22. El Espíritu Santo ha venido hablando todos estos días. The Holy Spirit has been talking these last few days. El domingo mientras el pastor predicaba Sunday, as pastor was preaching, y dijo Hechos 26 si mi mente no es infiel. and he said Acts 26. Y él if my mind is comenzó not a hablar. unfaithful, and he began to speak. Yo decía, espérate, el pastor va a predicar de lo mismo, I said, hold on, the pastor's going to preach on the same pero el thing. Espíritu Santo que conoce todas las cosas, But the Holy Spirit that knows all things, Él tiene todo alineado he has everything aligned de acuerdo a la necesidad de nosotros sus hijos, ¿verdad? according to the need of Y us, le his damos gloria a children. Dios por eso, And we give glory to God for porque that, sabemos y entendemos because we know and que understand Dios nos está hablando. that God is speaking to Y us. algo quiere llamar la atención Dios de nosotros. And God wants to catch our attention Amén. in a way. Y creo que cuando Dios nos habla And I believe that when God speaks to us y nos ministra, and ministers to estoy más us, que segura, I am more than es certain que sabemos que Dios tiene un plan para con nosotros, we know that God has a plan for pero us, sabemos que Satanás tiene otro plan con nosotros but we también. know that Satan also has a plan for Que el us, Señor lo reprenda. for God to rebuke Ya him. Dios lo tiene, ya Dios acabó con él, God finished with him pero a veces already. nosotros no entendemos que acabó con él. But sometimes we don't understand that God finished Y with le him. creemos las artimañas del enemigo And muchas we veces. believe in his Y strategies le many prestamos el times. atención también And we pay a las attention to him, mentiras y a los susurros que nos hablan. to the lies and the whispers that Y he muchas says. veces el Señor nos tiene que a recordar And many times the Lord has to remind los us planes y los propósitos que Él tiene para con cada uno de the nosotros. plan and the purposes that he has for each and every one of So, us. amén. Amen. La palabra se encuentra en Hechos 16, 22. So the word is found in Acts 16:22. Cuando lo tengan me dicen amén. When you say it, you can say amen. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. And the word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. Then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. Y a golparles que se unió todo el pueblo para golpearlo. And it means that all the people came together to beat them. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding their jailer to keep them securely. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet with stocks. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. But at midnight,
Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prisons were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. And the keeper of the prison, awakening from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, he drew his sword and was about to kill himself. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. But Paul called with a loud voice, saying, do yourself no harm, for we are all here. Él entonces pidiendo luz, quiere decir que estaba oscuro, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Then he called for a light, and that means that it was dark, ran in and fell down trembling before Paul and Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? And he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. So they said, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Y como tema esta prédica, And as a theme to this preaching, cuando oramos y alabamos a Dios, los cimientos de la cárcel se sacuden. when we pray and Gloria a praise Dios. to God, the foundations of the prison shake. Cuando oramos y alabamos a Dios, When we pray and los praise God, cimientos de la cárcel se sacuden. the foundation of the prison shake. Espíritu Santo, toma el Holy control de Spirit, esta palabra Take control of this y word, que sea de edificación a cada uno de nosotros and that it may be of y que tu edification to Espíritu Santo each and every one of us, and your se Holy manifieste Spirit esta mañana en el can nombre de Jesús. manifest this morning in the name of Jesus. Todos conocemos a Pablo, We all know Paul. conocemos que era Saulo We know that he was Saul. y sabemos que era un perseguidor. El pastor habló de esto la semana pasada. And we know that he was a persecutor, and Pastor spoke about this Él last week. perseguía a los cristianos He persecuted y los Christians maltrataba and mistreated them hasta que un día, until one day, se le apareció Dios en el camino. God appeared along the ¿A way. cuántas veces a nosotros se nos ha aparecido Dios en el How many camino? times have God appeared to us in our way, Y lo hizo tocar tierra con su cara. and he made him touch ground with Y his le face? reclamó y le preguntó por qué perseguía a su iglesia. And he claimed him and asked him, why was he persecuting the church? Ahora hasta tal magnitud, So to such magnitude, Pablo es perseguido. Paul is persecuted Ahora por llevar el evangelio now for bringing the de gospel Cristo a la iglesia, de la iglesia a todo el pueblo. of Christ from the church to the whole town. So ahora él está pagando prácticamente lo que le hizo a otros, So now he's paying what he did to pero aún others, la gracia y la misericordia de Dios estaba con él. but even the grace and mercy of God was with him. Y Sila And Silas era un fiel líder was a faithful leader que lo seguía donde quiera que él iba. that followed him wherever he went. Yo no hubiera querido ser compañero de Sila en aquel entonces. I wouldn't want to have been a companion of Silas in that time, Pero ese era Pablo y ese era but Sila. that was Paul and Silas. Dice que el pueblo los agolpeó y los maltrató. It says that the people mistreated them Por ellos llevar el evangelio de Jesucristo, For them- de Jesucristo. for them bringing the gospel of Jesus Ellos Christ. libertaron una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. They set free a woman that had a spirit of divination, Y por tal razón, and because due reason, ellos basically le quitaron el trabajo a aquellas personas que tenían esta muchacha trabajando. they took the job of these people that had this woman working, Y por eso se agolpeó el pueblo contra ellos y los golpearon y los metieron a prisión. and that's why the people went against him and beat him and put him in prison, Porque ese es el plan de Satanás que tiene muchas veces para nuestras vidas. because that's the plan that Satan has many times for our Cuando Él life. reconoce el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas y lo que somos en las manos de Dios, When he recognizes the plan and the purpose of God in our lives and se know the plan of
of God, el pueblo a golpearnos, the people rise up to a beat us, maltratarnos, to mistreat us, porque no quiere que lo que Dios ha determinado desde la eternidad se cumpla. because he doesn't want that for what God has determined in eternity Pero como to ya be Dios- fulfilled. Pero como ya Dios lo estableció, se cumplirá. But since God established it, it will be fulfilled. Pero aún así tenemos que pasar por dificultades y situaciones en nuestras But vidas, even like that, we have to go through situations and circumstances in our life, porque cada vez que pasamos por una situación o una dificultad because every time we go through a situation and o a difficulty una tribulación, or a tribulation, nos capacita y nos enseña más. he trains Y us nos and acerca más a shows Dios us more and draws us closer to y nos God acerca a confiar en Él también. and draws us close to trusting him. Amén. Ok. ¿Qué era un cepo? What was a stock? Yo le pedí a Lucibel que me buscara una imagen. I asked Lucifer to get me an image. Un cepo era un artefacto que usaban, A stock was an artifact they used que los ponían en sus pies, that they would place in their feet, pero eso era una humillación. but that was a humiliation. Dice, un dispositivo de tortura, Es- humillación pública, It's a thing that they would put. It was of humiliation and torture para aprisionar las extremidades to imprison the extremities de una persona, of a person, especialmente los pies. especially the feet. Deténgase unos segundos a mirar esa foto. Detain a few seconds to look at this image. Así se encontraban dos ministros del Señor. That's how two ministers of the Lord were found. Ahí vemos la luz, There we find the light, pero literalmente ellos no tenían luz. but literally they didn't Dice have any light. que el carcelero pidió luz, o quiere decir que estaban It oscuras. says the jailer asked for light. That means it was dark. Si vemos, If we see, ellos no tienen la habilidad de pararse, they don't have the ability to get up. no tienen la habilidad de They arrodillarse, don't have the ability to kneel down. ellos no tienen la habilidad de ir al baño si necesitaban ir al They don't baño. have the ability to go to the bathroom if they needed to. So, si yo veo esta imagen, So if I see this image, yo me puedo imaginar que estos dos ministros del Señor, I can imagine that these two ministers of the Lord, sus necesidades biológicas las hacían donde se encontraban. their needs they did wherever they found themselves. So, mira la humillación a qué nivel So look at the humiliation to the level fueron llevados estos dos varones de Dios in which these two men of God por llevar were brought to, because they brought el evangelio a las iglesias. the gospel to the churches. Así muchas veces el enemigo nos quiere hacer. Like that, many times the enemy Nos wants to quiere do to us, humillar. wants to humiliate A us un nivel to a level que nos quite la mirada de Dios. that removes our sight from God, Pero no podemos darle lugar a Satanás. but we can't give away to Satan. Ellos estaban en una situación sumamente incómoda. They were in a situation that was highly uncomfortable. Incómoda, ambos no se podían parar, arrodillar. Uncomfortable, they couldn't ir al get up, they baño. couldn't kneel down, they couldn't go to the bathroom. Era una situación que no había quizás ni alimento. It was a situation that maybe there was not even food. Yo meditaba en esta escena. I would meditate on this scene. ¿Cómo se sintieron en estos momentos a saber cuántos días tuvieron encarcelados? How they must have felt in the days that they were in jail. Nosotros escuchamos que adoraron y alabaron a Dios, We hear that they worshipped and praised pero God, nosotros nos reconocemos y sabemos but we don't recognize or cuántos know días Pablo y Silas estuvieron presos. how many days Paul and Silas were in ¿Cuánto prison. tiempo estuvieron en esa misma condición? How long they were in that condition. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí pidiéndole a Dios también y no pasaba nada? How long were they there asking of God and nothing happened? Pero siempre hay un momento para nosotros con Dios. But there's always a moment for us with God. Al saber cuántos días estuvieron encarcelados, estar en un calabozo oscuro y frío, To be in a deep prison and dark con mal olor, with bad odor, abusados físicamente y emocionalmente, physically and emotional being abused, porque no me puedo imaginar el abuso emocional because I can't imagine the emotional abuse de encontrarse en esa situación, of finding themselves in that en esa situation, cárcel, in that prison, mal olor, quizá bad animales, ratones, odor, qué sé yo. maybe animals, rats, I don't know. Y ellos en ese lugar sin ninguna, pues tenían fe y tenían confianza en And Dios, well, they had trust and confidence in God, pero siempre faith,
hay un momento que hay que esperar la respuesta de nuestro Dios para nuestra But there's vida. always a moment that we need to wait for God's Y no todo responses to our acontece en lives. el momento que nosotros queramos. And not everything happens in the moment in which we want. Acontece en el momento que Dios tiene determinado para It nosotros. happens in the moment that God has determined for us. Quizás la angustia visitó, la tristeza y la angustia quizás visitó a Pablo y a Silas. Maybe sadness and anguish visited Paul and Y Silas. creo que es entendible And I believe it's que a cada uno de understandable nosotros nos visite la tristeza o la angustia. that for each and every one of us to be visited by sadness and anguish. Pero hasta cuánto tiempo esa tristeza y esa angustia va a tomar el control de But nosotros. until when is that sadness and that anguish going to take control of us? Hasta cuándo esa tristeza y esa angustia nos va a manipular. Until when is that sadness and anguish going to manipulate us? Hasta cuánto tiempo se va a tomar esas emociones que tomen el control de nosotros. How long will those emotions take control of us? Y tenemos a Dios, And we have God, y tenemos al Padre, and we have the y Father, tenemos el Espíritu and we Santo. have the Holy Spirit. Nosotros somos más que bendecidos que lo tenemos a Él, We are more a than ellos. blessed to have them. Pero ¿hasta cuánto le vamos a dar el lugar a Satanás de manipularnos y controlarnos con la But tristeza y con la angustia? Until when are we going to give way to Satan in manipulating us with sadness and anguish? Y que nos manipule con sus emociones y And con sus sentimientos. To manipulate us with the emotions and the feelings. Nosotros tenemos We have la llave para abrir y cerrar el que nosotros queremos que entre y quien the salga. key to open up and close to Porque those who Dios nos wanna ha come dado in la and leave. autoridad Because God has given us the authority, y somos más que vencedores en Cristo and Jesús. we are more than conquerors in Christ Jesus. Pero lo creemos, But do we believe it? pero lo sabemos Do we know it? hasta que no llega la situación. Until the situation doesn't come. Hasta que nos llega la situación a nuestras vidas. Until the situation comes to our lives. Yo traigo este mensaje I bring this message porque a mí me ha visitado la tristeza y me ha visitado la angustia. because sadness and anguish has visited me. Han venido momentos a mi vida muy dolorosos y muy duros There has been very hard and painful moments to my life que no dejan de ser realidad, that they don't stop being a reality. no dejaron de ser realidad, They didn't stop being a reality. pero él no podía permitirle al enemigo que controlara mis días, manteniéndome en una prisión, But I couldn't allow the enemy keeping me in my days, keeping me in a prison, controlando mis emociones controlling my emotions, y sosteniéndome en ese lugar oscuro, frío and keeping me in that dark and cold y, place y mal oriente, and bad smell, porque ese calabozo literal era un lugar, una cueva, because that inner prison was a cave. pero el calabozo para nosotros es cuando las emociones y los But a sentimientos prison for us is where nos the emotions aprisionan, makes us prison. nos trancan They y close nos us up, mantienen en un lugar oscuro y frío. and they keep us in a dark and cold place. ¿Por qué oscuro y frío? Why cold and dark? Porque no le permitimos a la luz de Cristo que nos visite, Because we don't allow the light of Christ to visit us. porque nos trancamos en nuestra adoración y nuestra Because alabanza, we shut down in our worship and porque nos praise. trancamos en la lectura, en Because la oración, we shut down from reading and praying. y por eso estamos en ese lugar oscuro y frío. And that's why we are in that dark and cold place. Pero ahí es que el enemigo nos quiere ver, But that's where the enemy wants to see us. porque él nos quiere ver de esa manera, Because he wants to see us in that porque él way. sabe que si nos mantiene de esa manera, Because he knows if he keeps us in that way, no solamente nos controla a nosotros, he not only controls us, controla a los que nos rodean de igual manera. controls the ones that surround us in the same way. Y estar en una prisión, And to be in a prison, yo nunca he estado en una prisión para la gloria y la honra de mi Señor for the Jesucristo, glory and honor of my Lord Jesus Christ, I've never been in a prison. pero quizás en una prisión espiritual sí he estado. But maybe in a spiritual prison I have been. La diferencia que en una cárcel literal The difference from a literal jail es que te trancan is that they close you up y ellos deciden cuando sales. and they decide when you come out. Pero en una cárcel But in a prison, nosotros decidimos espiritual, spiritually, decidimos cuándo salimos de ella. we decide when we come out of it. Porque decidimos porque Dios está dispuesto We a ayudarte decide a salir, because God is willing to help you come out. pero ¿cuán dispuestos estamos nosotros a salir de la cárcel? But how willing are we to come out of ¿Cuán that prison? dispuestos estamos nosotros de disfrutar de la libertad en Cristo How Jesús? willing are we to enjoy Muchas that freedom veces- in Christ Jesus? Muchas veces Él está esperando que nosotros tomemos la decisión Many times he is waiting for us to make the para, decision
pero estamos en esa prisión tan oscura but we are in that dark prison que nos amarramos en nuestros sentimientos, en emociones, that we bind ourselves to the emotions, en lo que nos está aconteciendo en el how momento. we feel and what is happening in that moment. Y ahí es cuando el enemigo empieza a tomar control de nuestras vidas. And that's where the enemy begins to take control Y over our lives. empieza a depositar en nuestra And mente he begins to deposit in our minds sentimientos, feelings, sentimientos y escenas y situaciones que no son verdad, feelings, scenes, and situations that aren't true. porque esa es la estrategia y la mentira y la calumnia que el Because enemigo that's usa, the strategy that the enemy porque él uses. es un mentiroso, Because he's a liar. porque él no habla verdad Because he doesn't y speak the truth. nunca hablará And he verdad. will never speak the truth. Santo Jesús, Espíritu Santo, nunca hablará verdad. He will never speak truth. Cuando el enemigo te susurra las cosas que no son basadas por la When the palabra enemy whispers things that y are lo not que based Dios on the word, estableció sobre ti and es what pura mentira. God established over you Porque is eso es lo que a el lie. enemigo quiere. Because that's what the enemy wants. Trancarte en pensamientos y en sentimientos y close en you cosas que son pura mentira. Thoughts and feelings that are a lie. Pero Dios, ¿a cuánto nos dio la autoridad? But God, to how many did ¿A he give the cuánto en authority? esta casa Dios no nos ha dado la How autoridad? many to the La ones in autoridad this para house declarar y confesar has y God given reprender the authority y atar y enviarlo to nuevamente confess, donde merece estar to rebuke and bind and send him to where he needs to para be, que nos permanezcamos libres? so that we can remain free? Porque Cristo nos llamó a libertad, Because Christ a called ser us libres en Él y to a gozar de las freedom. ricas y abundantes bendiciones de free nuestro in Señor him and Jesucristo. to enjoy the Aleluya. riches and the wealth in the Lord Jesus Christ. Pero ¿y por qué muchas veces, si eso es lo que Dios quiere para nosotros, le damos lugar a Satanás? But how many times, if that's what God has for us, we give place to Satan? ¿Por qué le permitimos que esas emociones lleguen a nuestra vida? Why do we allow for those emotions to come to our ¿Por lives? qué le permitimos que hagan nidos en nuestros pensamientos? Why do we allow him to make a nest in our thoughts? Entonces, en vez de nosotros predicarle a Él, Él nos So, predica a nosotros. Instead of us preaching to him, he preaches to us. Espíritu Santo. Le puede adorar, hermano. You can Le worship puedes him. alabar y le puedes You can glorificar. praise him and Porque glorify him. Dios es bueno y para siempre su Because God misericordia. is good and forever is his mercy. Y nosotros somos libres en Cristo Jesús. And we are free in Él Christ nos ha llamado a Jesus. libertad. He called us to Cuando Él freedom. entregó a su Hijo a la cruz del Calvario a morir When por he cada uno de gave his nosotros, son Jesus Christ to fue die for para que each nos and every fuéramos one of us, libres en Él. is so that we could be free in him. Y para que no estuviéramos en el yugo de esclavitud And de Satanás, so that we're not in the yoke of slavery of que es Satan. un mentiroso que vino a matar, a robar y a he's a destruir, pero Dios liar. vino He came a dar vida en To abundancia. kill, steal, and destroy, but God came to give life and life abundantly. Poderoso Dios, Mighty aleluya. God. Usa mentiras He uses lies del pasado, of the past, calumnia, raíces de amargura, lies and roots of bitterness, tristeza, sadness, angustia, anguish, orgullo, pride, para meternos en la prisión. to bring us into the prison. Él pone todos esos sentimientos en nuestro corazón He puts all those feelings in our hearts para que nuestro corazón se ponga frío, so that our hearts become cold, se llene de raíces de amargura. fills with roots of bitterness. Espíritu Santo. Holy Spirit, ¿Alguna vez me vino esto ahora? Gracias, Espíritu Santo. Thank you, ¿Has Holy visto Spirit. como las raíces de algunas plantas have you seen how the roots of some se plants toman el control y toman el control They de toda una pared o take todo? control of even a whole wall of Mira, hermano, everything? hago un paréntesis. I make a parenthesis Nosotros here. teníamos una planta We had a plant que esa planta that plant se enredó de tal magnitud it got to such magnitude que amarró una piedra bien grande. it went and tied up to a really big rock. Y hermano, y para yo sacar esa raíz, And for me to take out that root, yo empecé por un lugar. I began in one place. Espíritu Santo, gracias. Yo alaba I would pull, y había raíces que venían a este lugar, and there was roots that otras would que estaban come para ese lugar, this way, y otras others que were estaban para that ese way, lugar. and others were y that way. mientras más alaba, And the más more raíces, I pulled, y mientras más alaba, the más more I raíces. pulled, the more roots, the Así more I es, pulled, the more así roots. es muchas veces el enemigo cuando That's hace brotar raíces de How amargura. the enemy is when he makes the roots of bitterness Son come tantas out. raíces que se mezclan
juntan is so many roots that come tied together que se hace un revolú. that it's just a mess. Y Dios no nos llamó a eso. And God did not call us to that. Dios no nos llamó a estar atados a eso. God didn't call us to be tied to that. Dios quiere que nosotros gocemos una libertad plena con God Él. wants us to enjoy a Que freedom podamos in Him. aprovechar y a gozar de las bendiciones y ricas bendiciones That abundantes que Él tiene We para could take nosotros. advantage and enjoy the abundance, riches that He has for us. Pero hermano, muchas veces la decisión la tomamos nosotros But many times we make the decision de salir of going o mantenernos presos. or coming out or keeping ourselves prison. Pablo y Silas fueron un vivo testimonio Paul and Silas were a living testimony que en medio de todo esto, that among all of this, Dios está con nosotros. God is with us. Y ellos no perdieron la fe, And they did not lose faith, ni la confianza en Dios en medio de. nor the trust in God in the midst of. Ambos se unieron a un compañerismo. They both came into fellowship. Muchas veces necesitamos un Sila en nuestras vidas. Many times we need a O Silas in maybe our un Pablo lives, en nuestras or vidas maybe a también. Paul in our lives. Porque hay veces que llegan situaciones Because there are moments where situations que come vamos camino al calabozo. that we are on our Y way si to that tenemos un prison. Pablo o un Sila, And if we have a Paul or a nos Silas, puede ayudar a no entrar al calabozo. they can help us not go into that deep prison. Ellos nos crearon discordia entre ellos. They did not create a discord among them. Sila no les reprochó por seguir a Pablo. Silas did not reproach for following Paul. No se culparon, no se They reclamaron, Didn't blame each other or claim sino each que se other, unieron en un mismo but they sentir. united in one feeling. Yo pude navegar un poquito en esta escena I navigated a little bit in this scene porque Pablo y Sila estaban juntos, because Paul and Silas were together, juntitos, en They el cepo, un were pie un lado para uno y un lado together para in the otro. stock, one way, one the other. Y yo me imagino a Pablo decirle, bueno, And I Sila, imagine Paul saying, well, Silas, las cositas se pusieron malas aquí, things got bad here. vamos a tener que abrir nuestra boca a adorar We're going to have to open up our mouths to y a worship cantar and to sing porque no se puede hacer más nada. because we can't do anything else. Y yo me imagino así, la Pablo, tú estás loco. And I imagine, Con- Silas, Paul, you're crazy. Con esta situación que nos encontramos, tú quieres adorar With y orar a Dios. This situation that we are in, you want to Y Pablo le dijo, pray and praise God? Pablo le dijo, sí, Sila, And Paul ora. said, yes, Silas, pray. Así necesitamos un Sila o un Pablo en nuestras vidas. That's how we need a Que Silas or cuando a Paul in our perdamos lives. el norte, That when we lose sight nos of diga, things, ¿sabes qué? they say, you know what, Mariel, Mariel, Sila, Silas, ora, pray, adora, worship, canta, sing, busca su presencia y seek que te His sacuda de donde presence, te encuentras. and for them to shake you Muchas up to where veces you find necesitamos yourselves. ese Sila, And many times no we para que need nos that reprochemos Silas, not so we're con tanta reproached palabra que tenemos, with so much word that we pues quiere have. decir que no oraste, That means you quiere didn't decir pray. que no That ayunaste. means you didn't fast. Mira, si no oré o no ayuné, Whether I prayed or didn't fast or not, no me lo reproche. don't reproach Estoy that ahora to me. mismo en una cárcel y te I'm in a necesito. prison right now and I Ayúdame. need you. Just help me. Así tenemos que ser los hermanos en Cristo. That's how the brothers and Porque cuando un sisters in soldado Christ se hiere, are supposed to be. todos Because se one hieren. soldier is hurt, Amén. everyone is hurt. Amen. Adórale, Worship him. adórale, adórale. En medio de. Worship him in the midst of. Y comenzaron a adorar tan fuerte que los cimientos de la cárcel se sacudieron And y las puertas They se abrieron. began to worship so much that the foundation of the prison and the doors opened up. Hasta las puertas las cadenas se Shaken. soltaron. And the chains were loosed. Cuando sientas que estás entrando en una prisión o When un you feel calabozo, that you're going into a prison or deeper in a prison, abre tu boca y clama la oración, en oración y open adoración your mouth and cry out in worship and prayer para que los cimientos de tus prisiones, de mis so that prisiones, the foundation of your prisons and se mine sacudan en el nombre can de be Jesús, shaken in the name of Jesus Espíritu Santo. Y las puertas se abran. and the doors could open. Cuando mostramos fe y confianza en Dios, When we show faith and trust in God en medio de, in the midst of, se sacuden los cimientos, the foundations are shaken, la oscuridad se va, darkness leaves, las cadenas se the sueltan chains are loose, y las puertas se abren a nuestro favor. and the doors are open in our favor. La estrategia de Satanás es apagar nuestra alabanza. Satan's strategy is to shut down our praise. ¿Por qué? Why?
La alabanza es más que un acto de adoración. Praise is more than an act of worship. Es una poderosa alma It's a powerful weapon cuando enfrentamos batallas espirituales. when we confront spiritual battles. La alabanza nos enfoca en la grandeza y fidelidad Praise de is Dios, and focus. It makes us focus on God's greatness, desarmando el temor getting rid of fear y la duda and doubt, al exaltar a Dios en medio de nuestras dificultades. exalting God in the midst of our difficulties. Reconocemos We recognize su autoridad His authority, y declaramos que confiamos en su victoria. and we declare that we trust in His victory. Además, la alabanza cambia el ambiente The praise also changes the atmosphere espiritual, spiritually. llena nuestro corazón de paz It fills our heart with peace y fortaleza and strength, y hace retroceder las tinieblas. and it makes darkness go back. La alabanza desata el poder de Dios en medio de nuestra batalla. Praise releases God's power in the midst of our battle. Mira el poder que tiene la alabanza. Look at Mira el poder que tenemos cuando adoramos y alabamos a the Dios. power that we have when we worship and praise God. Cuando declaramos When we declare su nombre, His name, cuando lo exhortamos, lo when adoramos we exalt Him and worship Him, y lo llamamos, eso abre una atmósfera espiritual and we cry out to Him, that opens up a spiritual que donde hay atmosphere, oscuridad llega la luz. that where there's Cuando hay darkness, dolor, light comes, and when there's llega el alivio. pain, the relief Cuando hay comes. tristeza, When llega la alegría. there's sadness, joy Cuando hay comes. enfermedad, llega la When sanidad. there's sickness, healing Cuando hay comes. dolor, When there's pain, orgullo, pride, egoísmo, selfishness, llega Cristo a nuestras vidas. Christ comes to our life. Pero es cuando adoramos a Dios But it's when we y worship God reconocemos lo grande y maravilloso que es Dios para and we nuestra vida. recognize how great and marvelous Pero God si is no with lo our adoramos lives. y clamamos su But if we nombre, don't worship Him and cry out to His no vamos name, a poder experimentar las cosas que Dios tiene para con we will not be nosotros. able to experience the things that God has Si yo for no us. toco la If puerta, I do not knock on the no me door, la abren. it Tengo will que not be tocar open to me. para I que me have to abran. knock so it could be open. Dios está ahí God is y there, Él ve todas las and cosas, He sees pero all Él things. necesita que tú y que yo But He needs for you and me. aclamemos su nombre We cry out to con His name autoridad, with con authority, confianza, with con trust, fe, para with que Él faith, abra la puerta a nuestro so favor. that He can open the door to our Amén. favor. Amen. Muchas veces creo que nosotros nos pasan las cosas porque queremos, Many times I believe that things happen to us because we want to, porque Dios nos want ha him to. dado la llave, because God has given us the keys para nosotros abrir. so that we can open La llave de la oración, the key to prayer, la llave de la alabanza, the key to la praise, llave del ayuno. the key to fasting. Pero si tenemos un set de llaves But if we have a set of keys y no las usamos, and we don't use them, ¿cómo vamos a abrir? how are we going to Eso es open? como yo ir a la cárcel y darle un preso un It's- set de llaves. As if I would go to jail and go give prisoners a set of Y keys, diga, toma, te doy la llave de la prisión. and I say, here, I give you the keys to prison, Y él decide no salir de la and cárcel. he decides not to come out of Pero él tiene la the llave. prison, but he has the keys. Nosotros tenemos la We llave. have the Y keys. nosotros le permitimos, abrimos y cerramos. And we allow and Amén. we open and close. Amen. Santo, aleluya. Dice, yo traje una demostración I brought a demonstration a mi hermano Sila, to my brother si me Silas, puede asistir, if you can assist me. los obstáculos que pueden encarcelar. The obstacles that can incarcerate. Aleluya. Obstáculos que nos pueden encarcelar. Obstacles that can incarcerate us. Estos no somos nosotros, This, que no somos. que somos This is nosotros. us. Hermano, una vez, hace mucho tiempo, el Señor Once, a long time ago, the Lord me hizo traer algo parecido. made me bring something similar. Pero esta vez, But this time, Él me dio detalles poco a poco, diferentes cosas. He gave me details little by Y yo little le in glorifico a things. Dios porque eso es el Espíritu Santo. And I glorify God because that's the Hubieron Holy noches que no Spirit. podía dormir, There was nights where I couldn't sleep, pero gloria a Dios. but glory to God.
porque Dios es bueno. because God is good. Y Él conoce la necesidad de nosotros en And He nuestras vidas. knows the need that we have in our lives. Y Él no quiere que nos perdamos. And He does not want us to Él get quiere, que lost. Él quiere cumplir su He su wants propósito en to nosotros. fulfill His purpose in us. Pero muchas veces somos nosotros que no le damos la oportunidad a Dios. But many times it's us that we don't give the opportunity to Muchas God. veces andamos errante por el mundo, Many times we are just roaming in the world sin rumbo y sin without dirección, a direction, pudiendo tener una vida, una dirección clara being able to have a clear en Cristo direction Jesús. in Christ Y Jesus. quizás tú me estás diciendo, pero uno en Cristo sufre y pasa situaciones. And many times you say, but we're in Christ and we go through situations. La pasamos. We do Yo he go through pasado them. muchas veces muchas situaciones y muchas tristezas. I've gone through many situations and muchas many angustias en mi sorrows, vida. many anguishes in my life. Pero he dado la oportunidad a Dios que me liberte de cada una de But ellas. I have given the opportunity to God to set me free from each one, Porque no quiero vivir como una esclava del enemigo. because I do not want to live as Com- the enemy's slave, Como una marioneta que él controle mi vida como él le da la gana. as a puppet for him to control my life the way that he Nosotros no wants. fuimos creados para eso. We weren't created Dice for la that. palabra de Dios que somos The real Word sacerdocio says that we are real y priesthood, hemos sido escogidos por that we Dios have been chosen by para God obras buenas. for good works. ¿Y por qué le permitimos al enemigo? And why do we allow the enemy? Él nos puede zarandear, He can sift us, pero que no tome el control de nuestras but for vidas. him not to have control over our lives, Porque Dios es bueno. because God is good. Y aún más le voy a contar. And I'm going to tell you, Cuando yo busqué este jarrón, when I looked for this jar, antes de comenzar el Señor me habló a través de este jarrón. before beginning, the Lord spoke to me about Cuando it. yo busqué este jarrón estaba sucio, When I looked for this vase, it was dirty, opaco. it was opaque. Yo no veía muy bien por dentro de él. I couldn't see very well inside of it, Y yo lo limpié, lo lavé, and I cleaned it, I washed it. primeramente lo saqué de un closet. First off, I took it out of a closet. Una vasija que es útil, pero A la tenía metida en un closet. Vase that was useful, but I had it in a closet, Sucia dirty. y no le había ni hecho caso. I didn't pay any mind to it. Pues la lavé, la brillé. Washed it, I shined Y it, después que yo la puse así encima del gabinete, and after I put it on top of the cabinet, el Espíritu Santo me dijo, ¿ese eres tú? the Holy Spirit said, "That's you. Eso somos nosotros. This is us." Porque muchas veces Because many times estamos en un closet, we are in a closet cogiendo polvo, picking up dust, quizás sucio con las mentiras que el enemigo ha hecho de nosotros. maybe a little bit of dirt from Y the lies tuvo that que Satan venir has said over Dios us, and God had to come a sacar esta vasija to take this vase del closet, out of the closet, darle brillo, shine it, darle uso give it para ser use exhibida para que ustedes la to vieran. be able to be Así Dios hace exhibited nosotros. to you, and that's what God Nosotros no hemos says sido does creados para estar en un closet. to us. We weren't created to be in a Pero si en un closet, momento estuvimos en un closet, but if there was in a moment we were in a closet, te va a sacar de ese closet, te va a limpiar y te va a He exhibir. will take you out of the closet. He Amén. will clean you and He will exhibit you. Dáselo fuerte al Señor. Give it to Him strongly, to the Lord. Sila, ¿puede venir acá? Necesito otra mano, por favor. La depresión. Voy a empezar a sacar porque no las tengo organizadas porque las tuve que poner aquí. I'm going to begin to take out, and I don't have it organized because I have to. Voy a leer el versículo. But as I take them out, Una definición. I will read the verse and some definitions. El afán Worries muchas veces nos mantiene en una prisión. many times keeps us in a prison. Y el afán es la ansiedad y la preocupación Worry is anxiety, por las necesidades materiales worries of the material needs que dividen la mente that divides the mind y la falta de fe en Dios. and the lack of faith in God. La depresión. Mira, hermano, cuando el Señor me dio esta palabra, me retumbó hasta el pecho. When the Word gave me this word, it Si en algún momento messed up my chest, and I said, Lord, if in any moment he mostrado esto, perdóname. I have showed this, forgive me. Prepotencia. Prepotence, Prepotencia es superioridad, it's superiority, vanidad, vanity, orgullo y arrogancia. pride, and arrogance. Estos somos nosotros. This is us. Y esto es donde va
And this is where all these things go when we give place to Satan. Sadness, las raíces de amargura, roots of bitterness, la envidia, envy el corazón, to the heart, el desprecio hacia otros, despisement of others, la falta de amor. lack of love, No congregarnos not congregating, nos mantiene en una prisión. Y les comento keeps algo, us in a prison. And I comment something. cada palabra que yo escribí en esta pelotita Every word that I wrote in these balls, fue el Espíritu Santo que me la dio. it was the Holy Spirit that gave it to me. Segura que fue el Espíritu Santo, I'm me atrevo a decirlo. certain that it was him, and I dare to say it, Que venía una detrás de la otra. because one after another would come. La pereza, Laziness, cuando no buscamos, no leemos, when we don't seek and read, se va acumulando ahí. it begins to accumulate. La identidad, Identity, no conocer quiénes somos en Cristo not Jesús, knowing who we are in Christ Jesus, nos mantiene en una prisión. keeps us in a prison. El orgullo Pride, en una prisión. Situaciones con la familia situations with families se puede mantener en una prisión. can keep you in a prison. Yo sé que quizá muchos de nosotros tenemos nuestra familia aquí, I know that many of us have our families here, pero la familia nos puede enviar a una prisión. but families can send us into a prison. Y que el Espíritu Santo les dirija en qué área And for the Holy Spirit to direct you and tell you llevar a una prisión. in which way families can bring you into a prison, because many times saying no Consecuencias. brings consequences. Muchas veces tomar decisiones que para evitar tú caer en una prisión Many times for you to make a decision to avoid you from going into a prison can bring consequences. prefiero que me traiga consecuencias But I que para una prisión. prefer to it bring consequences than me going to a prison. Falta de perdón, Lack of forgiveness. relaciones. Relationships. Puede hacer relaciones de pareja, It could be relationships o among relaciones partners de amistad, or friendships, esposo o esposa, husband, wives, la mentira, lies, la manipulación, manipulation, la ingratitud, ungratefulness, insatisfecho, unsatisfied, pensamientos negativos negative thoughts, y el temor. and fear. Y el temor no es el temor a Dios. And fear is not fear of God. El temor no es el temor a Dios, es el temor a hacer cosas Fear is to being afraid of doing things que te hacen no hacerlas that makes you not do por it el que dirán, because of what people o might que yo say, no soy capaz de hacer esas cosas, or I'm not able to do these things. pero nosotros sí podemos, But we can porque do tenemos it la mente de Cristo because we y have el the mind Señor of nos ha Christ, capacitado and para. the Lord has trained us for. Amén. Dale un fuerte aplauso. Voy a leer uno que otro, I'm going to read one eh, every uno que some otro de los que puse aquí of the ones that I y versículos, no voy a ir por todo. put there, but I'm not going to go through all of them. Dice, falta de perdón, Lack of forgiveness. dice, la falta de perdón, el texto bíblico dice, porque si perdonáis a los hombres Because if you forgive man sus ofensas, their offenses, os perdonará también a vosotros he will vuestra also forgive us. desprecio. Despisement. Intensa sensación de falta de respeto It's an intense or- sensation of lack of or- respect o reconocimiento or recognition y aversión, or que es vice versa, rechazo o repugnancia that is rejection or repugnance a alguien to o a algo. someone or something. No congregarnos. Not congregating. Hebreos 10:25. Hebrews 10:25. No dejemos de congregarnos We should not stop congregating como es la costumbre de algunos, as it is accustomed to some, sino animémonos unos a otros but encourage each other, y con más razón and with more reason ahora que vemos que el día se acerca. now that we see that the day is near. El orgullo, Pride, autoestima excesiva self-esteem, E excessive e self-esteem, impropia, improper, conocida como vanidad knowing as y vanity and arrogancia. arrogance, La soberbia haughtiness, procede al fracaso. proceeds to failure. La arrogancia anticipa la caída. Arrogance anticipates the fall. Proverbios 16, Proverbs 18. 16:18. Amén. Amen. Pero Dios nos dio la llave. But God gave us the key. ¿Me escuchan? Nos dio la llave. He gave us the key. Nos dio la llave Gave us the key de congregarnos, to congregate, de confesar
confesar, to confess, de leer to read las escrituras, the scriptures, vivir su palabra, live his word, ponernos su armadura, putting on his armor, crucificar la carne, crucifying the flesh, estar lleno del Espíritu be full Santo, of the Holy Spirit, alabarlo en medio de todo, praise him in the midst of everything, reconocer cuando estamos mal, eso es recognizing when we are wrong, ayuno, fasting, orar, praying, compañerismo. fellowship. Pero todas esas But all of that, nos dio la oración, he gave us prayer, la alabanza, praise, la adoración, worship, la congregación, congregation, ayunar, fasting, confesar, confessing, estar llenos del Espíritu being Santo, full of the Holy Spirit, adorarlo en medio de cualquier situación, worshiping him in the midst of any situation, leer las escrituras, reading the scriptures, ponernos las armaduras. putting on the armor. Y cuando estamos llenos de toda la presencia del And when Señor we en are nuestras full of vidas, all the presence of the Lord in Él our lives, empieza he begins a remover to remove todas, all, y las que no salga, and the Él ones mete su mano. that don't come out, he puts y his las hand saca. and takes them out. Pero si no nos congregamos, But if we do not congregate no buscamos de su and we presencia, don't seek his presence, ¿cómo vamos a ser llenos? how are we de- going to be filled of him? ¿Cómo vamos a estar llenos de su How are presencia? we going to be full of his presence? Que cuando Pablo y Silas That when Paul and Silas adoraron worshipped y glorificaron and glorified en la cárcel, in prison, dice que otros it says that escucharon. others heard, Los otros presos escucharon. other prisoners heard. Cuando tú estás en tu cárcel When you are o in yo your en mi prison or cárcel me in y mine, comienzo a adorar a Dios and I begin to worship y a God, glorificar su nombre glorify y yo His soy name, libre de mi prisión, and I am free los of my otros que prison, están presos others that are in escuchan prison, y llegan. they hear and they come. Pero si no usamos las But llaves, if we don't use the keys, eso no puede acontecer en that nuestras can't vidas, happen in hermanos. our lives. Tenemos que mantenernos confiados en Dios We have to remain trusting y God buscar de Dios and seeking God porque los tiempos se acercan. because times are near. Y el enemigo no quiere que su plan y su propósito se cumplan And en the nuestras enemy vidas. doesn't want for God's plan and purpose to Pero be fulfilled nosotros in our Dios nos lives. llamó But God called us a ser libres en Él. to be free in Him. Dice Gálatas 5:1. It says Galatians 5:1. Manténganse pues firme en la libertad Stay firm in the freedom con que Cristo in which Christ nos hizo libres has made us y free. no se sometan And otra Do vez not subject again al yugo to del the yoke espíritu. of slavery. Dice otra vez porque estuvimos en It un says tiempo again because we were there at So, one no point. quiere So he doesn't want que nosotros for us estemos presos. to be in prison. So, la conclusión de toda esta prédica So the conclusion of this whole preaching es que reconozcamos is cuando estemos en una for prisión us to recognize when we are in a y prison busquemos de la presencia de Dios and seek the y, presence of God. y abramos nuestras bocas y no sigamos And we siendo open up our mouths and not continue being marionetas de Satanás. Satan's puppets. Nosotros no fuimos creados para eso. We were not created Nosotros for fuimos that. creados We were created para hacer buenas cosas en Cristo Jesús. to do good things in Christ Jesus. Y Dios tiene un plan And God has a plan. y tenemos que cansarnos de los que nos cansan. And we have to get tired of what Yo le he tires dicho al us. Espíritu Santo, yo te digo, hermano, yo decía, Señor, tú me tenía loca, pero no loca mal. I said, Loca Lord, bien. He was driving me crazy and not crazy Loca bad, era but crazy good. Yo predicaba, en mi mente yo I would, estaba in my mind, predicando. I would preach and Por la preach and noche me preach. levantaba yo oía a Pablo y así la At cantando en la cárcel. night, I would get up and hear Paul and Silas singing Antier in tuve prison. un sueño con el pastor Genta 2 days ago, I had a dream with Pastor que Rentas. me dio la parte para yo predicar y yo, That Señor, he gave me a part to preach, and I said, Lord, yo decía, Señor, gracias, pero esto lo hace Él I en su said, Lord, infinita thank you, misericordia, but this He does in His Porque Él conoce infinite mercy, nuestra necesidad. because He knows our Él need. conoce en dónde estamos quizás cojeando. He knows where we ¿Qué are nos falta de limping entender on en Él? and what we need to understand in Him. Quizás que nos acerquemos a Él, Maybe for us to draw near to Him, lo busquemos. seek Él Him. no quiere que estemos presos. He doesn't want us to be in Él no prison. quiere que estemos amargados. He doesn't want us to be bitter. Él no quiere que estemos He tristes. does not want us to be sad. Él no quiere que estemos He angustiados. does not want us to Él be no quiere que anguished estemos desesperados. nor desperate. Él quiere que estemos llenos de la plena He confianza en Él. wants us to be
y full plena of seguridad en Él confidence and y security con in la Him, llenura de Él que nos llene de and su with His presencia filling of His y que presence, nos guíe. and for Him to guide Porque Dios us. tiene tantos planes y a veces Because hablamos God has so many plans, and sometimes we speak de los planes y de los propósitos de Dios. of God's plans and purposes. Pero los planes y los propósitos de Dios no es predicar But solamente. God's plan and purpose is not just to preach. Los planes de Dios no solamente es estar en la cámara. God's plans is not only being Dios on tiene camera. cosas más valiosas, y God más has mejores more valuable que and eso, better que things somos than this. útiles en la that mano del Señor. We are useful in God's Lo hands. somos. We are. Pero qué mejor que te encuentres una necesidad en tu But how trabajo much better is it that you find yourself in a need at work, y ahí le puedas predicar a tu compañero de and trabajo. there you can preach to your Que una coworker. compañera te confiese que tiene cáncer y te That a esté diciendo su situación. Coworker confesses to you they have cancer, Y and tú they le tell you digas a their ella, pues situation, yo creo un Dios poderoso. and you tell them, well, I believe in a y mighty milagroso, God porque and esa es mi fe, miracle no la de maker, ella, because that's my la faith, mía, not hers, que te va a sanar. and Porque that por mi you will fe, be si healed. te sana a That ti, my faith, tú by le vas a creer a Él my y tú faith, vas a venir a Él. if He heals Amén. you, you will believe Him and Eso come to hacía Him. Pablo y Silas, That's what Paul and Silas llevando el did. evangelio. Bring in the gospel. Tú y yo vamos a llevar el You evangelio. and I are going to bring the Pero gospel, prepárate but get ready. y prepárame. And me Porque me get van a ready, entrar a pedrar, because they're going to me van a stone you, entrar a they're cantazo going to y whip me you, van a meter en la and prisión. they're going to bring us Pero into en medio de prison. tu prisión But y de in la the mía, midst of our abre prison, tu boca y open adóralo. your mouth Y and glorifica worship su and nombre. glorify Créele His name, porque Él va a and mover los believe Him, cimientos de la because He will cárcel. move the Amén. foundation of the prisons. Amen. Yo tengo 12 llaves aquí. I have 12 keys here. No las pude poner todas porque no me escupieron. I couldn't put them all because they Aquí. didn't fit here. Pero yo estoy dispuesta a compartir estas 12 llaves una por una. But I am willing to share the 12 keys Si el one Espíritu by one. For the Santo Holy Spirit Te habló that te spoke to you, ministró, ministered to y you. si ahí había una de esas pelotitas And if one of those little balls que se refería a ti, that referred to you, te invito a que pases para que cojas una llave. I invite you to come Y que forward de and take una a vez key. aprovechemos And we take y advantage podamos orar por ustedes and we can pray for you para que Dios haga la obra so that completa God can en do ti. the complete work in you. Porque Dios tiene un manso. Ira mandara que isarabasie que endura basendara y amandore que isandara bese. Rababashe. Oh, Padre mía, mandara base que endara bashia. Y remandara base que endura y amandura base y andara que yarabase y amanso. Rababashe que endo. Rababashe y amanso. Mira, papá, chequendo. Jesús, Espíritu Santo. Mira, papá, chequendo. Yo te doy una llave I give you a key y te la puedes llevar para tu casa. and you can take with you. Y cada vez que viene una situación a tu vida, And every time a situation comes to your life, recuérdate de esa llave. remember about the key. Solamente tengo 12. I only have 12. Si el Espíritu Santo te habló, If the Holy Spirit spoke to you, vamos a ponernos en pie. let's be on our feet. Analiza, Analyze en qué área in what area el Espíritu Santo te the ministró. Holy Spirit ministered to you. En qué área In what area el enemigo did the enemy te está manteniendo en la prisión. is keeping you in En prison?